Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo amado. Invocamos la presencia poderosa de la Santísima Trinidad sobre nuestra vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, invocamos la presencia poderosa del Paráclito Divino para que podamos, Señor, experimentar cosas sobrenaturales en nuestra vida. Que el Maestro Divino hoy nos enseñe a orar, a estar en tu presencia bendita. Que a través de la oración, Señor, hoy podamos escuchar esa voz que nos está, Señor, alentando a hacer todo lo que el Señor Jesús nos está predicando. A través de su iglesia, a través de la palabra, a través de los sacramentos. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y compartimos la poderosa palabra en San Marcos capítulo 9, versículo 2 al 10, para la mayor gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. 6 días después Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí delante de ellos cambió de apariencia Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla, por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés, que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto apareció una nube que se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino que solo a Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús le encargó que no contara a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Hoy celebramos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, momento en que el Señor mostró su gloria, momento en que, amado, el Señor manifestó el cielo, bendito Dios, momento en que el Padre se dirige a su pueblo, a su iglesia, diciendo: ese es mi Hijo amado, Jesús es mi Hijo, escúchenlo a Él. Escuche lo que Él está enseñando, escuche lo que Él está predicando. Bendito sea el santo nombre de Dios. Qué momento para estos discípulos, amado. Qué momento para Pedro, Santiago y Juan. Es un momento, amado, único estar en la presencia de Dios. Es un momento único, amado, experimentar las cosas misteriosas. Es un momento que no se puede, amado, canjear por nada del mundo. El estar en la presencia de Dios, el sentir el momento único, lo que sintieron estos discípulos. ¿Y cómo hacer para sentirlo? ¿Cuál es la fórmula para experimentar lo que estos discípulos experimentaron? Bendito sea Dios, y Jesús nos enseña, amado. El Señor, para estar en la presencia de su Padre, para que la transfiguración suceda, para que el momento que el Señor pueda cambiar de aspecto, cambiar de ropa, volverse luz, es necesario hacer lo que Jesús dijo, lo que el Señor hizo. El Señor se apartó del mundo. El Señor se aleja de los ruidos. El Señor busca un momento único, un momento apartado. El cerro representa la morada de Dios. La montaña representa la presencia de Dios. Así como en el Antiguo Testamento Moisés se subió en el monte Sinaí. ¿Para qué? Para estar en la presencia de Dios, para recibir los mandamientos, para recibir la palabra de Dios. El cerro representa, amado, la morada de Dios. Y en eso subió Jesucristo con sus discípulos. ¿Y cuál fue la causa para que Jesús, amado, pueda volver resplandeciente, cambiar de apariencia, cambiar de aspecto?
El Señor nos invita también a nosotros a buscar esta montaña, a buscar este cerro para cambiar de aspecto, para cambiar de apariencia, para que nuestra ropa espiritual se vuelva blanca, para que pueda resplandecer. Bendito Dios. Hoy Jesús ya no quiere tomar a Pedro, a Santiago y a Juan, sino que a ti, amado. Jesús hoy quiere tomar a tu casa, tomar tu familia y llevarte en este mismo cerro para que tú puedas contemplar la gloria de Dios, para que tú como Pedro puedas decir: Maestro, qué bueno que estamos aquí, bendito sea Dios. Jesús también, amado, quiere tomar tu casa y llevarte a este lugar, bendito sea Dios, para estar en la presencia de Dios. El Señor Jesucristo, gracias a la oración, el poder de la oración, amado, es lo que produce el cambio de aspecto. La oración es poderosa. Por eso Jesucristo comenzó a cambiar de apariencia. También tu casa puede cambiar de apariencia. También tu familia, tú puedes cambiar de apariencia, amado, gracias a la oración. Y Jesús nos enseña cómo orar. En San Lucas capítulo 5, versículo 16. De esta manera el Señor, el Maestro, hace su vida de oración. Pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Jesús, para orar, amado, se retira del mundo. Jesús busca un lugar solitario. Jesús se aparta de los problemas, se aparta de su celular, se aparta de las dificultades, se aparta de su deuda, de su cuenta, para estar solamente en la presencia de Dios. El Señor siempre se retiraba para orar. Lo que tú y yo tenemos que hacer, retirarnos del mundo, retirarnos de las tecnologías, de los programas televisivos, retirarnos de muchas cosas para estar en la presencia de Dios. El Señor buscaba un lugar solitario, retirarnos en el Santísimo para adorar a Jesucristo, retirarnos, amado, un momento único para estar con Dios y en su presencia bendita. Jesús, como nuestro Maestro, nos enseña cómo tenemos que orar. El primer paso es retirarse del mundo. El primer paso es apartarse de las cosas materiales. Porque el momento de la oración es un momento espiritual y no momento material. Apartarse de las cosas de este mundo, de los ruidos, de la música, de los problemas. Y Jesús llevaba tiempo orando, dice San Lucas capítulo 6, versículo 12. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Bendito sea el santo nombre de Dios. Nuestro Maestro amado, cuando va a tomar decisiones clave, pasaba noche entera en oración en la presencia de Dios. Por eso la predicación de Jesucristo era tan tremenda, tan poderosa. Por eso la palabra de Jesucristo conquistaba corazones. Por eso Jesús, cuando le habló a María Magdalena, esa mujer tomó una decisión de cambiar su vida. Cuando Jesús lo llamó a Bartimeo, aquel ciego no dudó para levantarse y correr detrás de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús es tan tremenda, penetra hasta el tuétano, penetra en el corazón, porque es un hombre Dios que se preparaba en oración. La predicación de Jesucristo tocaba corazones porque pasaba noche entera en la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Y el Señor también nos invita a nosotros. En San Mateo capítulo 26, verso 40, dice la poderosa palabra de Dios, que el Señor también nos invita a orar de esta manera. Luego volvió donde estaban los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro: ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Bendito sea el santo nombre de Dios. El enemigo de la oración es el sueño, amado. Bendito sea Dios. El enemigo de la oración es la pereza. El enemigo de la oración, amado, es el cansancio corporal. Cuando Jesús regresó y encontró a estos discípulos,
lo encontró dormido. Jesús despierta a Pedro diciendo: Pedro, tú que eres cabeza de la iglesia, tú que eres el que conduce esta comunidad, Pedro, tú que eres cabeza de esta familia, Pedro, ¿por qué te duermes? Tú que eres papá de esta comunidad, Pedro, ¿por qué tú te duermes? Despiértate, Pedro, para que tus hijos, para que tu parroquia, para que tu comunidad se pueda despertar, Pedro. Porque si la cabeza, si el coordinador, si el párroco se duerme, si no es un hombre orante, entonces todo el pueblo se queda dormido. Bendito Dios, Jesús viene a despertarlo diciendo: Pedro, despiértate y ora. La oración es poderosa. Ustedes tienen buena predisposición, ustedes tienen voluntad para servir, para predicar, pero la carne es débil. La carne no soporta sin la oración. Entonces Jesús, amado, ¿cuánto tiempo te pide y me pide para orar? Jesús le dijo a Pedro: ni siquiera una hora. Esa una hora es lo que Jesús te está pidiendo para estar en la presencia de Él. Por lo menos una hora por día estar en la presencia de Dios, para que la carne sea vencida, porque la carne es débil. La tentación es grande. El espíritu está pronto, pero no puede si no hay oración. Entonces, amado, el momento de orar, Jesús pide que se haga una hora. Y el enemigo de la oración es el sueño, el cansancio. Y la oración es necesaria para vencer las tentaciones. Cuando Jesús ora de esta manera, se transforma. En San Lucas capítulo 9 versículo 28 dice: unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Bendito sea el santo nombre de Dios. Jesús se subió a un cerro para orar, y el fruto de la oración de Jesucristo, amado, comenzó a cambiar el aspecto de su cara. Comenzó a cambiar, amado, su luz. Su ropa se volvió brillante. Su ropa se volvió blanca. Significa se volvió santo. Esa santidad que produce la oración. El rostro amargo, el rostro de la tristeza, el rostro del odio, el rostro de la desesperación es posible cambiar con la oración. Bendito Dios. Nuestra apariencia, amado, es diferente cuando es hombre orante. Nuestra familia es diferente cuando uno ora. La casa es diferente. Los matrimonios son diferentes cuando hay oración. Porque esa vestidura se vuelve blanca. Porque si no hay oración, la vestidura es negra, sucia. Porque la oración es lo que le hace santo al hombre. La oración le convierte, transforma, transfigura. Le sucedió a Moisés en Éxodo capítulo 34, versículo 28 al 29, dice la palabra de Dios. Moisés se quedó allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Después bajó Moisés delante del monte Sinaí llevando las 2 tablas de la ley. Pero al bajar del monte no se dio cuenta de que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Bendito sea Dios. El rostro de Moisés resplandece. El rostro de Moisés ilumina. ¿Por qué? Porque estuvo hablando con Dios. Bendito sea Dios, amado. Si pasamos hablando con Dios, si pasamos en oración en la presencia de Dios, nuestro rostro, nuestra vida es diferente. Resplandece, se ilumina. ¿Qué poder tiene la oración? Qué tremenda la oración. Hoy Pedro y sus hermanos experimentaron, porque estuvieron en la presencia de Dios. Y cuando se subieron a esa montaña, amados, comenzaron a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios me quiere hablar? ¿Cuántas veces Dios te quiere hablar como le habló a estos discípulos? Pero para eso es necesario la oración.
Para eso es necesario hacer lo que Jesús dijo. Ni siquiera una hora, por lo menos una hora esté en la presencia de Dios para escuchar la voz de Dios, para experimentar la cosa misteriosa. Pedro y sus compañeros experimentaron este momento único, esta experiencia sobrenatural, gracias a que estuvieron en la oración con Jesús. Escucharon la voz del Padre, escucharon la voz de Dios porque había oración. Y para que pueda escuchar la oración, la voz del Padre, es necesario subir a esa montaña, apartarse del mundo, buscar un lugar donde está el Santísimo Sacramento, buscar una madrugada en la presencia de Cristo, sacrificar la carne, sacrificar el sueño, buscar un momento de soledad, un momento de intimidad con Dios, pasar una hora con Dios para sentir lo que Pedro sintió, lo que Juan sintió, lo que Santiago sintió. Bendito Dios. Para eso es necesario buscar la presencia de Dios, experimentar el poder de Dios a través de la oración. Amado, que Dios bendiga tu vida y comparte este audio.